por medio en la esquina de algún bar. Y no solo porque el Mundial se disputó en Sudáfrica, pues en los últimos años se ve un fuerte acento de la práctica del fútbol en todo el continente africano. Sí, sí, hay que tener en cuenta la historia, no solo la historia de la esclavitud, ¿verdad? Esos millones y millones de negros y negras que fueron transportados como cosas rumbo a las plantaciones de América, que fueron la mano de obra más explotada, más despiadadamente explotada del sistema colonial, cuando Europa resucitó en tierras de América la esclavitud hereditaria, la esclavitud grecorromana hereditaria. Pero no solo de aquellos tiempos, sino de tiempos más recientes, que la gente ha olvidado, pero bueno, en 1885, que en términos históricos es hace un ratito nomás, Europa repartió el África como si fuera una pizza. La cortaron en pedazos y dijeron, bueno, esto para vos, esto para mí. El más afortunado fue el rey de Bélgica, que recibió el Congo, que era más grande. El Congo solo era más grande que toda Europa, lo recibió como propiedad privada. Y entonces, bueno, África es una tierra explotada, desangrada, despreciada, y por primera vez se celebra un mundial allí, y me parece que es un acontecimiento muy importante y muy bueno en la lucha contra el racismo, que es una lucha de nunca acabar. La verdad es que la presencia negra en los campos de fútbol es ahora ineludible, porque hasta los países europeos que parecen blanquísimos tienen selecciones negras o con una... jugador. Alemania, por ejemplo. Bueno, ahora Alemania era la que menos tenía, pero ahora por lo menos ya alguna operación. Holanda, Francia, pero Inglaterra. Francia son casi todos negros, cosa que después no se reproduce en la vida pública, digamos. Los negros en Francia pueden ser nietos de Juana de Arco mientras dura el mundial, pero después vuelven a su lugar, ¿no? No te creas que no hay negros en posiciones importantes, ni en el campo político, cultural, empresarial en Francia, ni en ninguno de los países europeos que usan a los negros en sus elecciones. Son héroes por un rato nomás. Interesante el caso de Holanda, porque fíjate que no es el caso de... Cruyff fue el último héroe blanco, digamos, del fútbol holandés importante, del más alto nivel. Pero después los mejores han sido siempre negros, que son en realidad nietos de los esclavos de Surinam, o sea, de los esclavos de las plantaciones holandesas en Surinam, que protagonizaron una de las historias más bellas de la libertad en América, porque los refugios de los esclavos que huían de las plantaciones, cuando los atrapaban, por cierto que les cortaban los tendones, las orejas, castigos terribles, pero los que lograban sobrevivir fundaban reinos independientes, reinos de libertad, en lo más profundo de la selva, en la Guayana holandesa, en Surinam. Y resistieron durante muchísimo tiempo, en Holanda y en otros lados, donde las mujeres, cuando huían de las plantaciones, llevaban en sus frondosas cabelleras semillas de todo tipo, robaban semillas. Y cuando llegaban a los espacios libres, a los santuarios de la libertad, sacudían la cabeza, y entonces esas semillas fecundaban la tierra donde iban a vivir, la tierra nueva. Y así se hizo la diversidad agrícola en los espacios negros. Es la historia olvidada de las Américas, ¿verdad? Cuando se habla de libertad, parece que la lucha por la libertad fue toda una lucha de próceres de bronce, de mármol. No, fue también una lucha de los negros, de los indios. Una historia que parece que no tiene nunca un buen final, ¿no? Bueno, pero por lo menos ahora... Se ha avanzado con los pueblos. Se ha avanzado, se está reconociendo cosas que hace un ratito nomás hubieran sido impensables. Fíjate que cuando la Segunda Guerra Mundial, el Pentágono manda prohibir las transfusiones de sangre negra para que no se haga por inyección la mezcla prohibida en la cama. Y esto ocurrió en el año 42, 1942, o sea, nada, un ratito nomás.
Entonces, por eso me pareció a mí, me sigue pareciendo importante la elección de Obama, aparte de que algunas de las cosas que Obama hace no me gustan nada, ni un poquito. Que un tipo reciba el Premio Nobel de la Paz con un discurso de homenaje a la guerra, diciendo que la guerra es una maravilla, en fin, sea negro, violeta, naranja, blanco, no me gusta, tenga la piel que tenga. Pero reconozco que la elección de Obama ha sido un gran paso adelante en un país con una tradición racista muy fresca, como es Estados Unidos, ¿no? Y bueno, lo mismo en el fútbol, ahora se acepta con normalidad lo que antes no se aceptaba. Hay una calle de Leblon, o Ipanema, no me acuerdo, creo que está en Leblon, en Río, que se llama Epitácio Pessoa. Y Epitácio Pessoa fue presidente de Brasil, y en su homenaje hay una calle con su nombre. Pues este presidente de Brasil en el año 1921 prohibió que hubiera jugadores negros en las selecciones brasileñas. Con lo cual Brasil perdía. No hubiese contado con Pelé. No, y además perdía los partidos, sí, porque los mejores jugadores eran negros o mulatos. Y Epitácio Pessoa lo prohibió porque no quería dar mala imagen en el extranjero. Van a pensar que somos un país africano, decía. Bueno, Uruguay fue el primer país que tuvo negros en su selección nacional, por cierto. Chile hizo una demanda contra Uruguay cuando ganó el campeonato sudamericano, en 1919 o 20. Chile le impuso una demanda diciendo que había puesto jugadores africanos, por lo tanto jugadores extranjeros, porque había 2 negros, que además jugaban estupendamente bien. Y la gran estrella uruguaya en las Olimpiadas del 24, 28, en el campeonato del 30 fue un negro, José Leandro Andrade, el conquistador de París. Era la primera vez que Europa veía un negro en las canchas de fútbol. Y ahora es de lo más común, de lo más normal. Tanto que, como te digo, las selecciones nacionales europeas están llenas de negros, que uno dice, ¿pero cómo? Había tantos negros en Francia, en Holanda, en Inglaterra. Qué raro, ¿de dónde salieron? Son héroes por un rato.